Hola, bienvenidos a Nosotros los Otros. El tema del programa de hoy aborda lo que podemos considerar procesos de discriminación, hechos que más allá de lo evidente demuestran que no hemos sido capaces de construir espacios en distintos ámbitos para la diversidad. Ocurre algo grave en el salón de clases, donde de pronto una persona, por no ajustarse a los patrones de la normalidad, puede ver clausurado su futuro. Ese es el caso que abordamos en esta ocasión en este programa dedicado a la discriminación educativa. Nos acompaña José Grijalva, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, José, por acompañarnos. Y la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿qué tan frecuentes son estos casos de la exclusión educativa, de la discriminación en el ámbito de los salones de clases? Víctor, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por invitar a la comisión. Apreciamos mucho la posibilidad que nos da de estar aquí con ustedes. Y bueno, mira, la realidad es que es lamentable pues la frecuencia que existe en estos casos de discriminación o de exclusión en el ámbito de las aulas, en el ámbito educativo. Si analizáramos, por ejemplo, algunos espacios internacionales, por ejemplo, el ámbito de la Comisión Interamericana, de la propia Corte Interamericana, incluso procesos de protección nacionales, pues nos daremos cuenta que hay una frecuencia constante, ¿no?, de estas discriminaciones, de estos casos, principalmente con grupos de mujeres, con grupos de niños, con grupos de adultos, de personas en situación de pobreza, ¿no?, y claramente con personas con discapacidad. Y esto es un problema, ¿no? Esta frecuencia tan alta establece un claro problema en vías de la creación de una sociedad democrática. No podemos hablar de una sociedad democrática en tanto tengamos grupos que se encuentran excluidos precisamente del ámbito de la educación. Para documentar esta historia, para encontrar un caso representativo de esta realidad, nos fuimos y entramos a una escuela y entramos a un salón de clases. Vamos a ver la historia que forma parte de la investigación que presentamos hoy aquí en Nosotros los Otros. Se logró ya lo que no parecía fácil. Los niños concluyen los estudios de primaria. Los espera el siguiente peldaño en su educación, la secundaria. Sin embargo, cuando se vive con autismo o con el síndrome de Asperger, el futuro parece clausurado. La discriminación acecha a quien es diferente en el actual modelo educativo. Que existe mucho desconocimiento de lo que es el autismo y estos prejuicios hacen que las personas pues no los toleren a los niños, a los adultos con autismo, los consideran personas, a veces las pueden considerar agresivas o personas que tienen un retraso mental que no necesariamente es así. Entonces sí hemos vivido la discriminación en muchos niveles, en muchos ambientes. En el 2009 se genera la reforma educativa, 2011 se generan todos estos proyectos de aula. Y esta parte inherente, específica, de que se hable de una educación inclusiva, de que todas las escuelas sean inclusivas, cuando en la realidad no existe. Pero ha sido muy difícil porque la escuela regular normalmente no permite la inclusión de niños con discapacidad, sobre todo el autismo. Samuel padece autismo, lo que no le ha impedido estudiar la primaria. Muchos de sus compañeros en el colegio Jaime Baseman pueden ser considerados niños distintos, niños que han desarrollado la capacidad de integrarse con quienes enfrentan condiciones de discapacidad, como el autismo o el síndrome de Asperger. Algunos de ellos pues no tienen el mismo nivel académico que sus compañeros, van un poco más atrasados por sus características. Se les adecúa el trabajo en aula de acuerdo a sus necesidades y se les respeta el ritmo al que ellos van trabajando. Nosotros tenemos nuestro programa de la currícula básica. Nosotros como profesores hacemos una adecuación curricular con cada uno de los alumnos. En mi caso, que es el idioma inglés, les gusta mucho, se les hace muy fácil, increíblemente. Tienen esa habilidad para desarrollar el idioma inglés. Por ejemplo, esos niños que tenemos en primer año, empezamos con la lectoescritura. Tenemos problemas, a ellos hacemos su adecuación de cada chiquito. Ellos vemos a través de imágenes, a través de videos, vamos haciendo la lectoescritura. Ellos van haciendo su trabajo y es como va aprendiendo. La clave es el amor
y el compromiso que uno tenga con este tipo de niños y el amor que también tienen sus compañeros para con ellos. La clave es el amor, definitivamente. Las escuelas inclusivas no somos un bote de basura. Las escuelas inclusivas somos espacios abiertos en los que brindamos amor, en los que brindamos comprensión, en los que hay que saber por qué el niño se está comportando de esa forma. Hay que saber por qué reta, por qué me está insultando. Va más allá de esta parte de cállate, siéntate o te vas de esta escuela porque no entras. En el salón de clases se construye la solidaridad. No hay diferencias. Se comparte un proceso de construcción del conocimiento. Bueno, hay dos elementos que vale la pena rescatar de lo que hemos visto de la reflexión que realizamos junto con las profesoras del Colegio Hans Weismann. Este asunto de la importancia del amor en el proceso educativo, la comprensión que los profesores deben tener para que los alumnos desarrollen sus propias aptitudes y capacidades, sobre todo en escuelas inclusivas, que por cierto, como dice otra profesora, no son botes de basura, son espacios donde prospera, de verdad prospera, como ocurre en este caso, la diversidad. Pero solamente basta con lo que puede ser la buena voluntad de los profesores o hacen falta políticas públicas, José. Claramente el tema de la educación, del acceso a la educación, de la inclusión a la educación, no debe analizarse como una cuestión de bondad. Tiene que analizarse como una cuestión de política pública, ¿no? Si analizáramos, si se me permitiera hacer un análisis retrospectivo muy rápido, ¿no? Podríamos ver que inicialmente estos grupos excluidos de la educación, cuando se pretendió incluirlos, primero fueron segregados, ¿no? Es decir, vamos a darte educación, pero en espacios diferentes, no solamente escuelas para niños, solamente escuelas para discapacitados, etcétera, ¿no? El siguiente paso fue decir, bueno, vamos a incluirte dentro de la escuela, pero tú tienes que hacer esta integración al sistema, tienes que integrarte al sistema educativo, ¿no? Y entonces se han dado problemas, por ejemplo, como indígenas, con acceso a escuela, a procesos educativos, pero a procesos educativos, por ejemplo, que minimizan su identidad cultural, ¿no? Entonces, el tercer paso, el tercer eslabón para tener como una inclusión verdadera a la educación, una inclusión con perspectiva de los derechos humanos, es precisamente esta, ¿no? Que el sistema educativo sea el que se adapte a las necesidades del niño o de la niña, ¿no? El problema no es el niño o la niña, el problema es el sistema, y entonces es la creación de política pública la que tiene que hacer que estos espacios particularizados, ¿no? Que a lo mejor algunos ven como bote de basura, no sean contemplados como tal, sino como un modelo a seguir, ¿no? Como un modelo a seguir donde es fundamental el respeto a un derecho humano clave en la construcción de una sociedad igualitaria y, por supuesto, democrática, el derecho a la educación. Continuamos aquí en Nosotros los Otros. Bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio de Sam, una niña que es, bueno, ¿cómo llamarlo? Que es diferente, pero que es una niña sensible, creativa, una niña maravillosa, una niña que por supuesto tiene el derecho a un futuro cimentado en la educación, en el dominio de sus aptitudes y sus capacidades. Y vamos también a reflexionar con los profesores que día con día se enfrentan a la realidad del salón de clases sobre estas buenas intenciones a nivel del discurso que existen en nuestro país sobre construir una escuela verdaderamente diversa, una escuela verdaderamente inclusiva. ¿Es así? Vamos a seguir adelante con la investigación que realizamos en esta ocasión aquí en Nosotros los Otros. El mundo estaba girando, tú estabas mirando hacia adentro de ti, distante de... La plena inclusión sigue siendo una tarea pendiente. Muchos son quienes no encuentran lugar en el actual sistema educativo. Todo mejoró. La escuela, los amigos, los compañeros, la casa. Son tres pilares fundamentales para que la escuela inclusiva funcione. Es la casa, es la escuela y los terapeutas también. Nuestras autoridades hasta cierto punto no se meten más, nos dejan trabajar, nos dan nuestro espacio,
porque nosotros justificamos y damos resultados con nuestro trabajo y con el avance de los pequeños. Quiero ser una serie animada. ¿Cómo? Cuéntanos de esa serie animada. Bueno, este es mi segundo cuaderno de dibujos. Ya tengo otro que está todo completo. Se supone que es un guardián de una clase de titán gigantesco que si se libera provocará el fin del mundo. Somos muchos los colegas que tenemos esta propuesta de trabajar, porque sí se puede trabajar con niños incluidos en aula. Sin embargo, las políticas educativas no nos lo permiten porque no existen espacios de preparación para nosotras como maestras particulares. La mayoría de los espacios que promueve el gobierno son para escuelas oficiales que de alguna forma son mal utilizados, desperdiciados o que solo utilizan para obtener puntos en sus trayectos formativos y demás. Sobre los niños que padecen autismo, existen muchos prejuicios. Pero más allá de lo que se puede decir de ellos, en el salón de clases trabajan como todos los demás. Van aprendiendo, ellos nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este compañero? Y se les explica, ¿no? Por ejemplo, qué es el autismo, qué es el síndrome de Asperger, que es los casos que tenemos ahorita, y se les explica a su nivel las condiciones, y ellos los van tratando normal, ¿no? Y sí tengo una experiencia muy bonita a principio de ciclo escolar. Como 2 o 3 días después de que inició el ciclo, llegó un chico nuevo con autismo y nos fuimos al parque y estaban jugando. Entonces 2 pequeñas de este grupo lo empezaron a seguir, lo estaban observando y se esperaron a que bajara de la resbaladilla. Y se acercaron y me dijeron, oye, Miss, ¿él qué es? ¿Asperger o autista? Y yo le dije, creo que es autista. Yo todavía no sabía, le dije, creo que es autista. Y me dijeron, bueno, vente, vámonos. Y se lo llevaron a jugar, ¿no? La discriminación expresa el desprecio al otro, la no comprensión de sus necesidades, una forma tácita de violencia, de desprecio. Creo que en el discurso existe, en las leyes está escrito, ¿sí? La SEP tiene bien estipulado que en cualquier escuela tienen que aceptar a los niños con discapacidad. De hecho, ahora la Secretaría de Educación Pública está manejando lo que es inclusión dentro de un aula regular. Pero eso es en el papel. En la práctica no se da, ¿sí? Muchas escuelas no los aceptan. Pero aún así nos ha tocado niños que vienen de otras escuelas donde no los incluyen. O a lo mejor los pueden aceptar, pero pueden estar abandonados en un rincón del salón. O que los ponen en un salón donde nada más hay ese tipo de niños. Y pues eso no es una inclusión, ¿sí? No es aceptarlos. Lo primero que hay que hacer como padre es reconocer la diferencia, aceptar que uno de nuestros hijos puede vivir con autismo o con síndrome de Asperger. Sobre todo que es importante que acepten el problema que tienen sus chiquitos, porque hemos tenido casos que los padres aún aceptan el problema que tienen los niños. Entonces creen que, así lo hemos visto y nos ha pasado casos de que no pasa nada, es un niño regular, pero no es así, es un niño que tiene un problema y que necesita apoyo. Pero aquí los padres de familia pues no están todavía enfrentando el problema. De lo documentado una mañana de clases cualquiera en el Centro Cultural Jaime Baseman, conmueve la solidaridad de los niños con quien es diferente, la posibilidad de una auténtica integración. Lourdes Vázquez, la mamá de Samuel, refiere una realidad pues que de verdad encierra un drama a nivel del discurso, a nivel de las buenas intenciones, a nivel del papel, lo que encontramos es este asunto de que en México existen escuelas inclusivas, pero lo dice claramente esta mujer, es Lourdes, lo dice claramente, ¿no? Lourdes dice que no hay espacio, que su hijo no ha encontrado un lugar para continuar adelante con su educación, algo que es fundamental, el derecho a la educación. Nos encontramos, José Grijalva, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien nos acompaña. José, nos encontramos ante un hecho de discriminación que podemos considerar institucional. Mira, yo creo que sí, ¿no? Puede sonar un poco alarmante esta afirmación, pero si uno analiza un poquito el cuerpo que conlleva este derecho a
a la educación, ¿no? Pues podemos ver que diferentes espacios internacionales, existen diferentes estándares internacionales, por ejemplo, dados por el propio Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por los relatores de Naciones Unidas, por los relatores interamericanos, que establecen que el Estado tiene ciertas obligaciones en materia del derecho a la educación, con la intención de que ese derecho sea tenga la dotación suficiente, sea adaptable, sea accesible, ¿no? Entonces el Estado tiene que ir cumpliendo, tiene que ir diseñando políticas públicas que implementen estos estándares internacionales en el ámbito nacional. En tanto esto no suceda, por supuesto que tenemos una discriminación de facto por parte de las instituciones públicas frente al derecho humano a la educación. Negar el futuro es negar el derecho a la educación, no hay duda de ello, ¿no? Y bueno, este derecho es fundamental para la construcción de una sociedad democrática y mientras este derecho no esté preservado, lo que encontramos son problemas graves de discriminación. El asunto del derecho a la educación es fundamental. Continuamos adelante aquí en Nosotros los Otros. Bueno, ahora vamos a ver una singular mesa de trabajo, una mesa de trabajo que realizamos en el salón de clases y de verdad nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de hacer un trabajo periodístico que es capaz de implementarse, de desarrollarse ahí en medio del salón de clases sentado entre los alumnos. Y bueno, esta mesa de trabajo la realizamos con las profesoras del colegio Hans Weismann. Como no pueden acercarse y estar todo el tiempo con ellos, los niños realmente se sienten desplazados. Inclusive, como hablamos de niños demandantes y aparte hablamos de las emociones, también son niños con problemas emocionales muy fuertes que en ese momento ellos requieren esa atención. Vamos incluyendo a los niños de una forma natural y van ellos aprendiendo de los niños regulares y a su vez se van sensibilizando los chicos que son regulares de estos chicos que tienen ciertas carencias o ciertos problemas disruptivos o autismo o aspergerismo o lo que les toca. Sabemos que sí hay inclusión en las secundarias que dicen que se deben de recibir a todo tipo de chicos, pero ahí nos vamos a encontrar otra situación. Y aquí, por ejemplo, hemos hablado pues, de unos niños que sí pueden deambular, etcétera, pero inclusive si hablamos de los niños con parálisis cerebral, que andan en sillas de ruedas, arquitectónicamente ni siquiera tenemos eso, ¿no? Se ha tratado de que los maestros tengan mayores oportunidades de capacitación, pero no están tomando en serio esas capacitaciones los que las toman. Es nada más como para cubrir un estatus ahí y ahí los que lo llegan a tomar. Pero en general yo creo que falta mucha más información y muchísima más capacitación y compromiso. Bueno, una pregunta resulta determinante, una pregunta fundamental. ¿Cómo garantizar el derecho a la educación en nuestro país? ¿Cómo garantizar la política pública, los elementos de esa política pública para que el derecho a la educación sea verdaderamente respetado en nuestro país y eso de alguna manera propicie pues un desarrollo, ¿no?, en nuestro país y la construcción de una sociedad democrática? ¿Cómo lograrlo, José? Creo que el derecho a la educación en particular es un derecho per se muy importante. ¿Por qué? Porque es la llave o es la puerta para otros derechos humanos, para el ejercicio efectivo de otros derechos humanos. Es decir, en tanto yo no tenga un acceso efectivo al derecho a la educación, tengo una alta probabilidad de que derechos humanos consecuentes a no pueda vivirlos de manera efectiva. Pensemos simplemente en derechos como mi libertad de expresión, como mi libertad o como mi derecho mi derecho al acceso a la información. No pensemos, por ejemplo, en el acceso al trabajo, en tener una vejez digna, en la seguridad social. Todo eso está claramente incardinado al derecho a la educación. De ahí la importancia de que se establezcan mecanismos de garantía a este derecho, ¿no? Recientemente en México hemos tenido una reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Considero yo que es un cambio de paradigma o propone un cambio de paradigma muy interesante porque abre la posibilidad para ser justiciables
derechos que de manera como consuetudinaria no se han hecho justiciables, ¿no? Entonces, como que un primer punto, un primer paso que podríamos dar para empezar a garantizar ese derecho es precisamente empezar a exigirlo a las autoridades, utilizar estos mecanismos de garantía que tenemos en el ámbito constitucional, como por ejemplo el amparo, ¿no? Para solicitar a nuestras autoridades, a nuestros servidores y servidoras públicos que garanticen efectivamente este derecho. Yo comentaba hace rato que el Comité de Naciones Unidas ha establecido como un punteo muy interesante, muy general, que los estados deberían de tomar en cuenta para generar un piso mínimo sobre ese derecho a la educación. La idea del derecho internacional principalmente es esta, generar pisos mínimos de garantía y desde ahí los estados construir su propia política. El problema creo yo que tenemos en México es que ni siquiera hemos comenzado o terminado de construir este piso mínimo de garantía, ¿no? El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos establece estos 4 puntos, que haya una dotación suficiente, ¿no? Es decir, que haya suficientes escuelas, ¿no? En México ahorita tenemos mucho esta cuestión de que tenemos prácticamente un 98% de escuelas en materia básica, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que en nuestra Constitución también se contempla como educación obligatoria no solamente la básica en términos de primaria y secundaria, sino también la educación media, ¿no? La educación media superior. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. Ahora, tendemos a confundir lo que es la cobertura del derecho a la educación con la inclusión del derecho a la educación. Una cosa es que tengamos muchas escuelas y otra es que esas escuelas sean incluyentes. Entonces tenemos que pasar, además de la dotación suficiente, a otros conceptos que plantea el propio comité que tendrán que ver con la accesibilidad que tienen esas personas a estas escuelas. Pensemos en comunidades indígenas, ¿no? En el que efectivamente a lo mejor hay una escuela, ¿no? Que está destinada a ellos, pero puede estar a 10 o 15 kilómetros. Entonces, ¿qué tan accesible puede ser? Y la reflexión de este programa es elemental y sencilla. No hay duda de que la clave es la inclusión. Y ahora vamos a la sección de servicio social. El servicio social que tiene que ver con lo siguiente. Si usted sufre algún episodio discriminatorio, no dude en denunciarlo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y si a su hijo le es negado el derecho a la educación en cualquiera de sus expresiones, no dude en denunciar este hecho a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o también al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. José Grijalva, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ti. Por tus reflexiones, muchas gracias, José. Y ahora te invito a que nos vayamos por la tercera puerta que nos abre nuestro compañero Luis Esteban Galicia. Vámonos por la tercera puerta, donde desde luego, ahí en la tercera puerta hay espacio para todos. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros, un programa que lleva como subtítulo El espejo de la discriminación. ¿Sabes por qué estás aquí, Pablito? Pablo. Es que no me gusta que me digan Pablito. Bueno, Pablo. Así llanito y sin chiste. Pablo. Bueno, ¿sabes por qué te mandaron aquí? No. Tus maestros en general están muy preocupados. Tus calificaciones han ido bajando. Te notan ausente. Arrinconado en el salón de clases. Es que me gusta sentarme hasta atrás para tener una buena perspectiva de todo. Ay, Pablito, no manches. Sentado hasta atrás te pierdes de una gran oportunidad. ¿Cuál? De interactuar con tus compañeros. ¿Cómo? Sí, Pablito. Pablo, por favor. Eso pues. Arrinconado hasta atrás no alcanzas a escuchar los chistes que se cuentan cuando tus profes se voltean. O te pierdes de los chismes del reventón del fin de semana. En general, los chistes de mis compañeros son muy bobos. Y luego, ni soy chismoso ni me gustan los chismes. Y mucho menos andarme pasando las fotos privadas de las demás personas. Ay, Pablito, no más. Era un ejemplo. Total, la foto de la Lorencita ya está pegada en el Facebook por si la quieres. No tengo Face. Ay, ¿no tienes Face? ¿A qué hijo de la recesión tecnológica? La verdad no lo entiendo. ¿A qué?
A ver, ¿qué hice? ¿Hice algo malo en mis clases o qué? Pues justo a eso me refiero. No sé por qué me mandan acá a terapia. Vaya, ni siquiera estás en onda, Pablito. No voy a las fiestas porque me gusta quedarme en mi casa el fin de semana para leer. No tengo Face porque ya le había dicho que no me considero chismoso. Si piensan que porque no me gusta estudiar es que han bajado mis calificaciones, se equivocan. La escuela tiene el don de enseñar con magnífico tedio lo que es el mundo, pero ese tedio es justo lo que he decidido no aprender. Y usted otra vez me volvió a decir Pablito. Tranquilo, Pablo, tranquilo. A ver, don Pablo, ¿y qué le gustaría a usted estudiar? Física moderna. Me encanta la mecánica cuántica y lo que implica entender la verdad científica, el mundo. Ay, Pablito, y luego en México. ¿De verdad piensas ser dentrífico? Científico, se dice científico. No, eso mismo. ¿Y de qué piensas vivir? ¿De las emociones? Ecuaciones, se dice ecuaciones. Matemáticas avanzadas, complejas. Ah, ya entendí. Vas a ser como doctor. Yo pensé que era algo artístico. Menos mal, porque entonces sí te nos mueres de hambre, Pablito. Mi nombre es Pablo. ¡Pablo! Ya, Pablito, tranquilo. Ay, qué poco normal. Ni soy normal ni anormal. Soy Pablo. Me llamo Pablo. Y no me vuelva nunca a decir Pablito. Soy Pablo. ¡Pablo! A más de mi herencia, tal vez yo prefiero los necios consejos de cómo se juega la vida, de formas para transitarla con filosofía. Sofía, tu nombre lo lleva con sabiduría, pero antes de usarla te quiero decir todavía, que los besos. Bueno, mi mamá siempre me dice que ella se siente muy feliz de tener a una hija Asperger porque son así como los superhéroes, pero sin superfuerza, sin supervelocidad, esas cosas. Son especiales, es lo que dice mi mamá.